Bien, entonces, ¿a qué les suena a ustedes el concepto de ortogonalidad? Ya nosotros ese término lo hemos utilizado anteriormente, pero en un contexto muy particular. Nosotros hemos hablado de ortogonalidad para vectores que geométricamente los podemos representar ya sea en el plano o en el espacio, o sea, vectores de R2 o R3. Y nosotros dijimos que dos vectores son ortogonales cuando el producto punto de ellos es cero. Entonces vean que estoy hablando de dos conceptos muy particulares. El concepto de vector y el concepto de producto punto. Cuando el producto punto de dos vectores es cero, decimos que esos dos vectores son ortogonales. Geométricamente en R2 y en R3, entonces nosotros podríamos interpretar la ortogonalidad como la perpendicularidad de las direcciones de los vectores. ¿Se acuerdan? Entonces, dos vectores son perpendiculares si son ortogonales, por decirlo de alguna forma. Pero otra vez, volvemos al punto en que esos son conceptos muy particulares, muy propios de vectores y que están relacionados con el producto punto de vectores. El asunto es, ¿podemos generalizar ese concepto de ortogonalidad de vectores mediante el producto punto a otros espacios vectoriales que no sean R a la n? Porque vectores son los que están en R a la n. Y vamos a ver que sí se puede. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser definir eh, ¿en qué casos eso se puede hacer? ¿En qué casos yo puedo hablar no solamente de vectores ortogonales, sino también, por ejemplo, de matrices ortogonales o de polinomios ortogonales? Para que esto se pueda, entonces tengo primero que definir varias cosas. Entonces, eso es más o menos lo que les estaba comentando. En R2 y en R3, nosotros decimos que dos vectores son ortogonales si el producto punto de ellos es cero, que geométricamente en R2 y en R3 podemos decir entonces que ese concepto de ortogonalidad estaba muy asociado al de perpendicularidad. Entonces, lo puedo extender a otros espacios, por ejemplo, el conjunto de matrices y el conjunto de polinomios. Bueno, sí, siempre y cuando se defina algo. ¿Qué requerimos nosotros en R2 y R3 para que dos vectores sean ortogonales? Bueno, que el producto punto sea cero, pero es que resulta que esta operación llamada producto punto es exclusiva de vectores. O sea, yo no puedo hablar de producto punto de matrices o producto punto de polinomios. Pero si pudiera definir una operación análoga para cada una de esas estructuras, entonces tendría precisamente la característica que necesito para que podamos hablar de matrices ortogonales y de polinomios ortogonales. Entonces, supongamos que un espacio vectorial real, aquí estoy hablando de cualquier espacio vectorial, no solamente R a la n, posee una operación equivalente al producto punto de vectores que ya conocemos. A esa operación en general nosotros la llamamos producto interior o producto interno. Entonces ustedes van a encontrar en literatura, en libros, en textos de álgebra lineal muy frecuentemente el término de espacio vectorial con producto interno, o espacio vectorial con producto interior. ¿Y qué es esa carajada del producto interior? Bueno, no es más que una operación que se ha definido en ese espacio que tiene exactamente las mismas características del producto punto en R a la n. A esto es lo que llamamos nosotros un producto interno en un espacio vectorial. No en todo espacio vectorial se puede definir un producto interior, pero particularmente en R a la n, en el conjunto de matrices y en el conjunto de polinomios, sí se puede definir un producto interior. Entonces, ya sabemos que esa característica entonces está presente en R a la n, ¿cierto? Porque ya nosotros conocemos un producto punto que hacemos o que hemos definido de esta forma, mediante el cual entonces podríamos definirlo como un producto interior. Ahora, recuerden también que de la parte de vectores nosotros vimos que podíamos definir la norma del vector, lo que llamábamos la magnitud o la longitud de la flechilla del vector, la podíamos definir de esta manera también, era una manera alternativa para definir la norma, ¿verdad?
que no era otra cosa más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de cada vector. Entonces, básicamente, en general, la norma nosotros la definimos, la norma de un vector como la raíz cuadrada del producto punto del vector por el mismo. Y eso, particularmente cuando estamos en R2 o en R3, representa la magnitud del vector o la longitud de la flechilla. Estas son cosas que ya hemos visto. Pero entonces extendámoslo a los otros espacios que conocemos. Por ejemplo, para el conjunto de matrices, entonces si A y B son matrices de tamaño m por n, entonces podemos definir un producto interno similar o análogo al producto punto de vectores. A ese producto lo vamos a denotar de esta forma, con dos puntillos, para hacer la diferencia con el producto punto de vectores, no confundirlo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos matrices, el producto dos puntos, porque así se llama, de las dos matrices, se define como la traza de la matriz que resulta de multiplicar A por la transpuesta de B. O lo que es lo mismo, como esta suma. ¿Qué, ¿Qué es esta suma? No es más que el producto de las entradas correspondientes a cada posición de la matriz A y la matriz B. Vean cómo se va desarrollando el producto dos puntos de dos matrices. La entrada 1, 1 de la primera matriz por la entrada 1, 1 de la segunda, más la entrada 1, 2 de la primera por la entrada 1, 2 de la segunda. Y así nos vamos hasta que recorremos todas las matrices y llegamos a la última. Vean que es muy similar, muy similar al producto punto de vectores, porque ¿qué era lo que hacíamos cuando teníamos dos vectores del mismo tamaño? Por eso aquí las dos matrices también son del mismo tamaño. Para hacer el producto punto de ellos, multiplicábamos entrada por entrada, la entrada que estaba ubicada en la posición Y por la entrada que estaba ubicada en la posición Y del otro vector. Y así íbamos multiplicando entrada por entrada y sumando esos productillos que me daban y el resultado era el producto punto. Esto que estoy haciendo aquí, como estamos definiendo el producto dos puntos entre matrices, es una forma análoga a cómo se definió el producto punto. Vean que se van multiplicando las entradas donde están ubicadas y se van sumando hasta que recorremos las dos matrices. Y entonces, este producto nos induce, de la misma forma que el producto punto inducía la norma de vectores, el producto dos puntos induce la norma de matrices. ¿Y cómo vamos a definir la norma de una matriz? Como la raíz cuadrada del producto dos puntos de una matriz por ella misma. Si ven, es una relación análoga al producto punto. Entonces, si yo tenía la norma de un vector, eso se calculaba como la raíz cuadrada del producto punto del vector por el mismo. Aquí estamos hablando de producto dos puntos. Entonces, la norma de una matriz sería el producto dos puntos de esa matriz por ella misma, en raíz cuadrada. Que al final viene siendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Elevar al cuadrado cada una de las entradas de la matriz y sumarlas todas y meterlo entre raíz. A esa norma en particular se le llama norma de Frobenius. No sé cómo se pronuncia el nombre de ese matemático, pero así como se lee la pronunciamos. ¿De acuerdo? Este sería el producto interior del espacio de matrices de tamaño m por n. Veamos algunos ejemplos para que no quede con la definición. Por ejemplo, si tengo esta matriz de tamaño 2 por 3 y esta otra de tamaño 2 por 3 también, entonces el producto dos puntos de esas dos matrices va a ser multiplicar la entrada esta que está aquí por su equivalente en la otra, que sería esta otra, 1 por 0, más esta entrada por la que está ubicada en la misma posición en la otra matriz, 2 por 1, más esta entrada por la que está ubicada en la misma posición en la otra, 3 por 4, más esta por esta, menos 1 por 8, más esta por esta, 0 por 5, más esta por esta, menos 2 por menos 1. Simplemente se hace esa operación y el resultado de eso me da 8. Y la norma, por ejemplo, de la primera matriz, entonces sería ser la raíz cuadrada del producto punto de esa matriz por ella misma, del producto dos puntos, perdón, de esa matriz por ella misma. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas las entradas de la matriz. De 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2, más 1 a la 2, más 0 a la 2,
más menos 1 a la 2, que es lo que tenemos ahí. Se calcula ese valor, en ese caso me dio 4. ¿Alguna duda, chicos, con respecto al producto de dos puntos y la norma de matrices? No, señor. Perfecto. Seguimos entonces. Veamos ahora entonces cómo definimos el producto interior y la norma correspondiente del espacio de polinomios de grado n. En este caso, si P y Q son polinomios de grado menor o igual que n, entonces el producto interior aquí se va a definir como otro número que vamos a denotar de esta forma. En general, cualquier producto interior se denota de esta manera, ¿verdad? Con estos paréntesis así, eh, con esa forma, ¿verdad? Entonces, aquí lo denotamos de esta forma. Esto quiere decir entonces el producto interior de los dos polinomios P y Q. ¿Y cómo se va a definir? Muy fácil, simplemente como la integral de 0 a 1 del producto de esos dos polinomios, ¿verdad? Generalmente el intervalo de integración se usa de 0 a 1, pero no necesariamente tiene por qué ser ese intervalo de integración, pero nosotros lo vamos a usar ahí, salvo que se indique lo contrario. Este producto interior para polinomios también induce una norma que va a ser exactamente definida de la misma manera como definimos la norma en producto punto y en producto dos puntos. O sea, la misma forma en que definimos norma para vectores como para matrices. Y la norma entonces de un polinomio, ¿cómo se va a definir? Como la raíz cuadrada del producto interior de un polinomio por el mismo. Que sería entonces la raíz cuadrada de p por p, de la integral de 0 a 1 de p por p o de p al cuadrado. Y a esa norma se le conoce como norma LD al cuadrado. Veamos ejemplos. Pensé que había un ejemplo aquí, pero lo podemos, eh, lo podemos dar sin ningún problema. Entonces, supongamos que tenemos este polinomio y este otro. Vean que entonces P y Q serían polinomios de aquí. Entonces, ¿quién sería la norma de P y Q? Perdón, el producto de P y Q. Entonces sería la integral de 0 a 1 de P por Q, que entonces sería la integral de quién? De ese primer polinomio por este otro polinomio. ¿Cómo calculo esta integral? Para repasar un poquito cálculo. ¿Alguien que me diga? Voy a volver a cálculo, a todos. Porque esta integral es facilísimo de calcular. Aquí no hay que hacer absolutamente nada, no hay que aplicar ninguna técnica de integración. Ni parte, ni sustitución trigonométrica, ni fracciones parciales, nada. ¿Qué habría que hacer? Multiplicar nada más, este por este. Entonces, al hacer esa multiplicación tendríamos x a la 2 menos x más x. Vean que se cancela. Esto es una diferencia cuadrada, ¿no es cierto? Este es esto. Y esa integral se calcula directamente. Eso sería x a la 3 tercios menos x. Evaluado de 0 a 1. La evaluación en 1 sería 1 tercio menos 1, que sería menos 1 tercio, y la evaluación en 0 es 0. Entonces, por eso queda. Este sería el producto de esos dos, el producto interior de esos dos polinomios. Por otro lado, si quisiera hallar la norma de uno de ellos, supongamos que de P, entonces eso sería la raíz cuadrada del producto de P por el mismo, ¿verdad? Que entonces
sería la integral de 0 a 1 de ¿quién? De P por P, que sería P al cuadrado, o lo que es lo mismo, perdón, ahí por rayar. Entonces sería X más 1 a la 2. Y igual se calcula de la misma forma. Sería la integral de 0 a 1 de X a la 2 más 2X más 1. Y se calcula eso, que sería X a la 3 sobre 3 más 2X a la 2 sobre 2. Entonces quedaría X a la 2 más X evaluado de 0 a 1. Que eso me daría, incluso hasta con la calculadora ustedes hacen eso rápidamente, 1/3 más 1 y la evaluación en 0 es 0, ¿verdad? Entonces me quedaría 2 más 1/3, 7/3, creo. ¿De acuerdo? Para ejemplificar el producto interno del conjunto de polinomios. Regálenme un segundo. Entonces, en general, como les dije anteriormente, la notación con estos paréntesis, con esa forma se utiliza para definir cualquier producto interior, solo que el producto punto y el producto dos puntos tienen su forma particular de denotarse por lo común, por lo comunes que son, ¿verdad? Pero básicamente podríamos también utilizar esa notación para identificar producto interior. Entonces, en general vamos a definir lo que es un producto interior para cualquier espacio. Entonces, supongamos que tenemos un espacio vectorial V con estas dos operaciones y vamos a decir que ese espacio se llama espacio vectorial real con producto interior o producto interno, como quieran llamarlo, si existe una función que vaya del producto cartesiano del espacio en el mismo, o sea, que coja un par ordenado en donde el primer elemento es un vector de V y el segundo también, recuerden, sobre todo los que llevaron mate para informática, que tienen un poquito claro esta notación, esperaría yo, tales que para cualquier V y W que esté en el espacio y alfa escalar, se satisface lo siguiente. Vamos a ver, entonces, para que un espacio vectorial tenga producto interior o producto interno, tiene que existir una función que cumpla con estas cuatro condiciones. La primera, la propiedad positiva. La propiedad positiva es que si yo calculo el producto interior de un elemento de V por él mismo, el valor obtenido siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es la propiedad positiva. La segunda es la propiedad definida, que en el caso en el que ese producto de un vector por el mismo me dé 0, es única y exclusivamente porque ese vector es el vector nulo. O sea, la única posibilidad para que en la propiedad positiva se dé la igualdad es porque U sea el vector nulo. Propiedad simétrica, que no importa cómo yo efectúe el producto, el orden no importa, el resultado tiene que darme el mismo. Y por último, la linealidad, que es un concepto que ya ustedes más o menos han ido ahí conociendo, ¿verdad? Es que si tengo, por ejemplo, el producto interior de un vector que es una combinación lineal de los vectores U y V, como en este caso, con otro vector W, entonces eso es exactamente lo mismo que si multiplicáramos mediante ese producto el U con el W, como lo tenemos aquí, más el V por el W por el alfa. Si se cumplen esas cuatro propiedades para la función, entonces estamos en presencia de un espacio vectorial con producto interior. Listo. También, ¿verdad? Simplemente por nomenclatura, si un espacio vectorial tiene producto interior, lo llamamos espacio vectorial euclidiano. Todo producto interior induce una norma, ¿verdad? Como vimos anteriormente, en el R a la N, el producto punto induce la norma de vectores. En el conjunto de matrices de tamaño M por N, el producto dos puntos induce la norma de Frobenius.
Y, como vimos anteriormente, en el producto en el producto interior del espacio de polinomios se induce precisamente la norma L cuadrada, ¿no? Entonces, en general, todo producto interior induce una norma que tiene o que se define exactamente de la misma manera como definimos anteriormente cada una de ellas. Y en virtud de esta propiedad, de la propiedad definida, si la norma me da cero, es porque el vector al que le calculamos esa norma es el vector nulo. Veamos algunos ejemplos para no quedar tan en el aire. Entonces, si U es el conjunto de polinomios de grado 1 y supongamos que esta función que asocia dos polinomios de esta forma, ¿verdad? O sea, que a cada pareja de polinomios le asocia este número. ¿Quién es este número? Bueno, el coeficiente A1 del primer polinomio por el coeficiente A2 del segundo, más el coeficiente B1 por el coeficiente B2 del segundo. Entonces, me piden probar que esa función es un producto interior. Y si yo quiero o me piden probar que esa función es un producto interior, lo que tengo que probar es que se cumplen las cuatro propiedades, la positiva, la definida, la simétrica y la lineal. Hagámoslo, ¿no? Entonces, primero que nada, démonos un polinomio genérico de grado 1 que esté en P1. Entonces, todos los polinomios de P1 tienen esta forma. Entonces, veamos a ver si cumple la propiedad positiva, o sea que esa función, si yo asocio, en esa función, si yo asocio un polinomio con el mismo, el resultado me da un número mayor que 0. Entonces, a como está definida, ¿qué tendríamos? Que el polinomio asociado con el mismo, ¿cómo lo calculo? De acuerdo a esto sería A por A más B por B. Entonces tendría A al cuadrado más B al cuadrado. Y esto es un número que siempre va a ser positivo independientemente de los valores de A y de B, por estar al cuadrado ambos. Entonces, eso siempre va a ser mayor que 0 y se cumple la propiedad positiva. Veamos ahora qué pasaría si el producto, perdón, si la función, si al asociar un polinomio con el mismo me da 0. ¿Qué tendría que pasar para que eso dé 0? Como lo debería eh, cumplir aquí, ¿verdad? La propiedad definida. Entonces voy a suponer que esto es 0 y llegar a que la única posibilidad es que el vector sea el nulo y también al revés porque es un sí, solo sí. Entonces, si esto es 0, es porque ¿qué sería el producto del vector del polinomio por el mismo? Sería a por a otra vez al cuadrado más b por b, que sería b al cuadrado, como lo vimos anteriormente. Y para que eso dé 0, la única posibilidad que se puede presentar es que suceda esto. O sea, para que esto suceda, para que 2 cuadrados sean 0, la única posibilidad es, perdón, para que la suma de 2 cuadrados sea 0, la única posibilidad es que a y b sean en ese caso 0. Y si A y B son 0, veamos aquí, si A es 0 y B es 0, entonces el polinomio este es el polinomio nulo, es el polinomio 0. Con lo cual probamos precisamente esto, ¿de acuerdo? O sea, la única posibilidad para que esto suceda es que el polinomio dado en este caso sea el polinomio nulo, como lo obtuvimos aquí, y esto me puedo volver y lo demuestro para los dos lados. Ahora, voy a demostrar la tercera propiedad, que es la simetría, o sea que no importa cómo asocie yo los dos polinomios, el resultado me tiene que dar lo mismo. Entonces, vean que por la definición del producto interior, esto es igual a esto, ¿verdad? Siendo P y Q estos dos polinomios. Entonces, es, como ya vimos, como está definido, sería A1 por A2, B1 más B1 por B2, esto que está aquí. Pero esto ya es una suma de números reales y productos de números reales en los que ya sabemos que existe la conmutatividad. Entonces yo lo puedo escribir como a mí me dé la gana, ¿cierto? Puedo escribir A2 por A1, este producto, y puedo escribir B2 por B1, como lo tengo acá. Y esto, si lo escribo así,
sería aplicando la definición otra vez de A2X más B2 a 1X más B1, que este sería el polinomio Q y este sería el polinomio P. Entonces ven que al final obtengo exactamente lo mismo haciendo esto que haciendo esto, con lo cual pruebo la propiedad simétrica. Ya tengo 3 de 4. Voy a probar la última, que sería la linealidad. Entonces necesito 3 polinomios en este caso. Me voy a volver de nuevo a la definición para que lo veamos. Ve, aquí en la linealidad tengo 3 vectores, U, V y W. Y tengo que probar que el producto interno de una combinación lineal de dos vectores, ¿verdad? Como en este caso, por otro, entonces sería U por W más alfa V por W. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Solo que con polinomios, me doy 3 polinomios, P, Q y R, con esas características y un escalar cualquiera. Entonces, ¿quién sería este producto? Este producto sería P es A1X más B1, más alfa por Q, pero Q es todo esto. Entonces tendríamos esto. Y el tercer polinomio en este caso sería R. Al hacer eso, entonces simplemente, perdón, aquí lo que voy a hacer es acomodar esto, ¿verdad? Aquí voy a multiplicar este alfa por esto, este alfa por este otro, ¿verdad? Agrupar lo que tenga que agrupar, porque así como está no lo puedo operar con este otro todavía, porque no tiene la forma de un polinomio de grado 1. Entonces ahí al multiplicar eso y agrupar lo que tenga x y sacando la x a factor común tendría esto. Y lo que queda solo me quedaría eso. Ya esto sí es un polinomio de grado 1 que ya lo puedo operar con este otro. ¿Cómo? Recuerden que sería multiplicar esta componente por esta, perdón, este coeficiente por este y este otro coeficiente por este como lo tenemos aquí. Y ahí lo único que voy a hacer es multiplicar ahí, ¿verdad? Distribuir en esos dos productos que quedan, tendría esto, y vean que no es más, ¿verdad? Aquí sacándolo y agrupando lo que tenga alfa y lo que no tenga alfa, y lo que tenga alfa le saco el alfa factor común. Entonces vean que aquí lo que obtuve, ¿qué es? Esto es lo mismo que me hubiera dado si yo hago el producto de P por R, por la definición, ¿verdad? Entonces sería el producto de P, que es este polinomio, por R, que es este otro, más alfa, y lo que obtuve dentro del paréntesis es lo que hubiera obtenido si multiplico Q por R, que son estos dos polinomios que están aquí. O sea, al final, esto que está aquí es lo mismo que tenemos acá. Y esta no era la linealidad que teníamos que probar. Entonces, al probar la linealidad y ya habíamos probado las otras 3 anteriores, con eso automáticamente probamos que esa función es un producto interior. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Excelente. Seguimos entonces. Bien. Entonces, ahora sí, definimos lo que era un producto interior y vimos que cada producto interior induce una norma. ¿Para qué? Bueno, precisamente para poder hablar de bases ortonormales. Ya nosotros sabemos lo que es una base de un espacio vectorial. Bueno, hay bases con determinadas características, con ciertas características que me permiten trabajar con mayor facilidad el contexto en el que estoy trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una base ortogonal primero y ortonormal después. Para eso, volvemos al concepto. Recuerden que dos vectores, en general ahora hablando de vectores, como cualquier elemento de un espacio vectorial, no solamente de R a la N. Dos vectores son ortogonales si el producto interior de ellos me da cero. Entonces hablamos ya en términos generales, no solamente en R a la N. ¿Cierto? Y además, extendiendo el concepto de vector unitario al caso general, que era un vector unitario, un vector cuya norma, cuya magnitud era 1 en R2 y en R3, ¿se acuerdan? Pero aquí, como ya definimos productos internos para varios espacios, entonces vamos a decir que un vector normal también, un vector unitario, perdón, también
va a ser un vector cuya norma, independientemente del espacio en el que esté, sea 1. Entonces, veamos cómo definir una base ortonormal. Si tengo un espacio vectorial V con producto interior y estos que están aquí son vectores no nulos de V, entonces vamos a decir que esos vectores son ortogonales si y solo si el producto interno de cada uno cualquiera de ellos con otro me va a dar 0. O sea, si yo cojo dos vectores de aquí, cualesquiera, V1 con V2, o V2 con Vm, o V3 que está por aquí con V4 que está por ahí también. O sea, independientemente de cualquier pareja de vectores que encuentre yo aquí, si hago el producto interior de cada uno de ellos con el resto, me tiene que dar 0 todos. ¿Verdad? Por eso dice aquí para ahí diferente J. Entonces, si todos esos vectores son ortogonales, entonces podemos formar algo que se llama una base ortogonal del espacio, como lo vamos a hacer más adelante. Además, decimos que esos vectores son ortonormales si son ortogonales, o sea, si cada uno de ellos con otro sea ortogonal, y unitarios a la vez. O sea, si son ortogonales todos entre sí y además son unitarios, cada uno de ellos unitario, o sea, la norma de cada uno de ellos me da 1, entonces decimos que ese conjunto de vectores es un conjunto de vectores ortonormales. Entonces, veamos que si los vectores son ortonormales, entonces tienen que satisfacer esa relación que está ahí. Si escojo uno cualquiera de esa lista, si escojo dos vectores cualesquiera de esa lista, V2 y V3, V1 y V5, V3 y Vm, los que les dé la gana, entonces el producto interior de esos dos que ustedes escojan siempre va a tener dos posibilidades nada más. Uno, si I es igual a J, o sea, si escogen el mismo vector, el producto punto les tiene que dar 1, el producto interior les tiene que dar 1. Y 0 para cualquier otro caso. ¿Verdad? Porque son ortogonales, ¿cierto? Si son ortogonales, el producto punto tiene que darle 0. El producto interior, perdón, tiene que darle 0. Exceptuando el caso en el que escojan el vector por el mismo, porque recuerden que el vector, un vector multiplicado por el mismo mediante el producto punto me tiene que dar algo diferente de 0, salvo que sean el vector nulo. Y si son unitarios, ese producto me va a dar 1. ¿De acuerdo? Entonces, veamos algunos ejemplos de vectores ortonormales. En R a la n, los más sencillos, los vectores canónicos. IJ y K si es R a la 3, IJ si es R2, en general, los vectores que tienen un 1 en una componente y 0 en el resto. Los vectores canónicos del espacio de matrices cuadradas de tamaño 2 por 2, o sea, las matrices que tienen un 1 en una entrada y 0 en el resto. Esas matrices son ortonormales. Los vectores canónicos del espacio de polinomios, o sea, los vectores, ¿se acuerdan? 1, x, x a la 2, x a la 3, hasta x a la n. Esos eran los vectores que formaban, o los polinomios que formaban la base canónica de P sub n. Esos vectores con el producto interior que definimos anteriormente no son ortogonales. Vean aquí que hay que tener cuidado porque deducimos muy fácilmente que los vectores canónicos de R a la n eran ortonormales, que los vectores canónicos del conjunto de matrices de tamaño 2 por 2 también son ortonormales. Entonces uno viene y dice aquí que el conjunto de vectores canónicos del conjunto de polinomios también son ortogonales y no, no lo son. Porque, por ejemplo, este es uno de los dos polinomios, el 1, y este es otro. Y si hacen ustedes el producto de esto, me va a dar un medio y eso claramente es diferente de 0, entonces no cumple con la propiedad. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos esos tres vectores
con el producto punto usual, esos tres vectores son ortogonales. ¿Por qué? Porque si hago el producto punto de dos vectores de ellos cualesquiera, por ejemplo, este con este, luego este con este, y después este con este, vamos a ver que todos esos productos me van a dar cero. Entonces esos tres vectores son ortogonales. Pero no son ortonormales, porque la norma de cada uno de ellos no es uno. Veamos, por ejemplo, cuál es la norma de este. La norma de este, por aquí está calculada, es raíz de 2. La norma de este otro, si ustedes la calculan, es 3. Y la norma de este otro da 3 raíz de 2. O sea, estos vectores no son unitarios. Entonces no podemos decir que sean ortonormales. Son ortogonales porque el producto de dos cualesquiera de ellos me da 0, pero no tienen norma 1. Pero eso ya nosotros vimos anteriormente cuando vimos el capítulo de vectores, que no es inconveniente porque yo puedo normalizar cada uno de ellos. ¿Y cómo lo normalizaba? O sea, ¿cómo obtenía un vector unitario a partir de cada uno? ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie recuerda cómo obtener un vector normal, perdón, un vector unitario a partir de un vector dado cualquiera? Eso entra en el examen, se los adelanto. Multiplicando por uno entre la norma de cada uno de los vectores, tal y como se hace aquí. Entonces, este vector no es unitario, pero si yo lo multiplico por uno entre su norma, que sería 1 sobre raíz de 2, entonces el resultado ya me da un vector unitario. Este vector que obtengo aquí ya es unitario. Este otro vector que obtuve aquí de multiplicar el vector 2, 1, 2 por 1 entre su norma, o sea, por 1 en tercio, también es unitario, pueden comprobarlo. Y este otro también es unitario. Entonces vean que si ya tenía que esos vectores eran ortogonales y ahora obtengo tres vectores ortogonales, pero además unitarios, entonces esos tres vectores van a ser ortonormales. ¿De acuerdo? Veamos este ejemplo. Muestre que estas cuatro matrices son ortogonales con el producto de dos puntos. Muy fácil. Para probar que son ortogonales, nada más tengo que hacer el producto de dos puntos de todos los posibles combinaciones que pueda tener ahí. Entonces, esta con esta, estas dos primeras, producto dos puntos de ellas me da 0. Esta con la tercera, producto dos puntos de ellas me da 0. Esta con la última, el producto dos puntos de ellas me da 0. La segunda con la tercera, producto dos puntos de ellas me da 0. La segunda con la última, producto dos puntos de ella, me da 0. Y las últimas que quedan son estas dos. Producto dos puntos de ella, me da 0. Todos los productos me dieron 0, entonces esas matrices son ortogonales. Pero volvemos a lo mismo, no son unitarias. Si calculo la norma de Frobenius de cada una de ellas, el resultado no me va a dar 1. Pero lo puedo hacer, ¿verdad? Puedo encontrar matrices cuya norma sea 1 a partir de ellas. ¿Cómo? Como lo acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Simplemente multiplicando cada una de ellas por 1 entre su norma, que ya sé cómo calcularlas. Y entonces los cuatro resultados obtenidos de esas operaciones van a ser matrices ortonormales. Ese procedimiento sencillo de multiplicar cada una de ellas por 1 entre su norma se los dejo de tarea para que lo hagan. Bien, en ocasiones, si dos vectores de un espacio vectorial, si U y V son dos vectores de un espacio vectorial y resulta que ese espacio vectorial tiene producto interno, entonces a veces se utiliza esta notación, que es la notación de perpendicularidad que nosotros ponemos cuando U y V son ortogonales, ¿verdad? Pero nada más por notación. Bien,
Entonces veamos un momento ahora un resultado muy importante que podemos hacer uso, que podemos utilizar más adelante. Si tenemos un conjunto de vectores de un espacio vectorial con producto interno que está conformado por vectores ortogonales, o sea, todos estos m vectores que están aquí son ortogonales, como ya lo vimos anteriormente, quiere decir que si yo cojo cualquier pareja de ellos y los multiplico mediante el producto interior de ese espacio, el resultado me va a dar cero. Entonces, esos vectores son linealmente independientes. Vean qué resultado más importante. Me está diciendo el teorema que si tengo un conjunto de vectores ortogonales, ni siquiera tengo que probar su linealidad. Automáticamente sé que esos vectores son linealmente independientes. O sea, ortogonalidad implica independencia lineal. Y esto es un gran avance, porque si yo tengo, como repito, un conjunto de vectores ortogonales, ya sé que son ortogonales, automáticamente sé que son linealmente independientes. Y quiere decir que podrían eventualmente formar una base del espacio. Si ya son linealmente independientes, puedo deducir si es una base o no, dependiendo de la cantidad de vectores que tengo, ¿no? Por ejemplo, si el espacio fuera de dimensión m, ya automáticamente tengo una base. Muy sencillo, nada más con saber que los vectores son ortogonales, porque ya serían linealmente independientes y además generarían el espacio, porque eh, tendría la misma cardinalidad este conjunto tendría la misma cardinalidad que la dimensión del espacio, entonces automáticamente es una base. Y entonces eso quiere decir que si yo conozco ortogonalidad, puedo formar una base muy fácilmente. Entonces, veamos esta definición. Dice que si V es un espacio vectorial con producto interior que posea dimensión n, o sea, la dimensión de V es n, si tengo una base del espacio formada por estos vectores, que es una base ortogonal, o sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno de estos vectores son ortogonales, entonces se llama base ortogonal a ese conjunto. O sea, si B es una base y cada uno de los elementos de esa base son ortogonales, entonces esa base se llama base ortogonal. Además, si cada uno de esos vectores, además de ortogonales, son unitarios, entonces se dice que la base es ortonormal. ¿Qué quiere decir? Que todos esos vectores son ortonormales. ¿Qué quiere decir? Que son ortogonales y además unitarios, como lo mencionamos aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con los productos interiores que acabamos de definir anteriormente, la base canónica de R a la n y la base canónica del conjunto de matrices de tamaño 2 por 2 son bases ortonormales, porque esos vectores son precisamente ortogonales y unitarios, ¿no? ¿Y de qué me sirve a mí tener bases ortonormales? No es lo mismo que una base cualquiera. Bueno, sí es igual que una base cualquier otra, pero trae la ventaja al tener una base ortonormal, trae la ventaja que es muy fácil determinar los coeficientes de las combinaciones lineales de todos los vectores que se pueden formar con esos elementos de esa base. O sea, ¿qué quiere decir? La búsqueda del vector de coordenadas de cada uno de los elementos del espacio. Recuerden que para expresar un vector cualquiera como combinación lineal de los elementos de una base, yo tendría que encontrar las componentes de esa combinación lineal. Y a veces es complicado en caso de que no sea la base canónica, porque con la base canónica es muy fácil. Lo que me está diciendo, la ventaja de tener bases ortonormales es que la facilidad para encontrar esos componentes de esa combinación lineal es igual, es del mismo nivel que cuando yo tengo que hallar los coeficientes, pero con la base canónica. O sea, muy sencillo. Veamos cómo hacerlo o veamos la facilidad que eso implica. Supongamos que B
Este conjunto que está aquí es una base ortonormal del espacio. Y consideremos cualquier otro vector del espacio. Entonces, nosotros sabemos que si esto es una base, entonces todo vector v del espacio se puede escribir como combinación lineal de los elementos de esa base. Eso solo por ser base. Pero ahora, si sé que además de ser base es ortonormal, entonces yo puedo multiplicar, por ejemplo, este vector por cualquier otro vector de los que estén aquí mediante el producto interior. Y entonces, ¿qué tendría? Todo esto multiplicado por uno de los vectores que están ahí. ¿Cuál? El v sub i, el que sea. Pero resulta que esto por linealidad, ¿verdad? Bueno, primero, cuando yo haga el producto de este vi por el vector o por el elemento que esté ahí, que es vi también, eso me va a dar cero. Perdón, otra vez, me enredé, disculpen. Cuando yo haga el producto de esto por cada uno de estos, por linealidad, ¿verdad? Si yo hago vi por otro v1, por ejemplo, todos estos vectores son ortogonales, ¿cierto? ¿Y cuánto me da el producto interior de cualquier vector por otro que sea ortogonal a él? Me da cero. Entonces aquí se me van a cancelar un montón de elementos. Voy a hacerlo más o menos aquí para que veamos, porque ese paso no está ahí. Antes de llegar aquí, hagámoslo aparte, tendría esto, para que lo veamos. Vamos a ver un tirito. Entonces tendríamos v por vi, ¿verdad? Entonces esto sería alfa 1, v1 más alfa 2, v2 más, etcétera, más alfa i, vi más, etcétera, más hasta alfa n, vn y vi. Entonces, esto que tenemos aquí por la linealidad que cumple el producto interior, sería lo siguiente. Alfa 1 por v1, vi, más alfa 2 por v2, vi. Y así nos vamos. Llega un momento en que esto sería alfa i por vi, vi. Y seguimos hasta que llegamos al último producto, que sería alfa n, vn, v1, i, perdón, esto es una i. Pero como todos estos vectores, todos los v sub i son ortogonales, todos estos productos me dan cero, ¿no es cierto? ¿Verdad? Perdón, este no. Todos estos me dan cero, excepto ese precisamente, porque este es el vector por el mismo, ¿verdad? Y como la base es ortonormal, esto me da 1. ¿De acuerdo? Vea que todo esto se cancela, imagínense, si son un montón de vectores, un espacio vectorial, digamos, de dimensión 7, tendría que la base tiene 7 vectores. Entonces tendría que hacer muchos cálculos ahí, ¿verdad? Pero vea que todo esto se cancelaría en ese caso y me sobrevive únicamente esta expresión. Que esa expresión es precisamente la que tenemos aquí. ¿Ven? De ahí es de donde sale que todo esto al final es únicamente esto, ¿verdad? Y como ya vimos, esta norma, esto sería la norma del vector vi al cuadrado, pero ya sabemos que como esos vectores son unitarios, puesto que me están diciendo que esa base es ortonormal, entonces esto es 1. Entonces ve que únicamente me queda el coeficiente a, el escalar a sub i. Entonces, vea lo que concluimos, ¿verdad? Que el producto interior de un vector cualquiera por el vi que escogí ahí me da precisamente la componente alfa sub i de la combinación lineal correspondiente. Entonces eso es facilísimo utilizar, eso es muy útil de utilizar
para hallar, por ejemplo, el vector de coordenadas del vector v en esta base. No tendría que resolver un sistema por eliminación gaussiana para hallar cada una de las componentes y después poderlas obtener como lo vimos anteriormente. Simplemente hago los productos interiores de el vector v por cada uno de los vectores de la base. Y generalmente esos productos son muy fáciles de hacer. Entonces el vector de coordenadas del vector v en esa base ortonormal sería simplemente el vector formado, el vector cuyas componentes son los productos interiores de v por cada uno de los vectores que están en la base. Y es más fácil hacer eso que hallar la solución de un sistema de ecuaciones. Veamos un ejemplo. En este caso me piden verificar que esa base que está ahí, que ese conjunto B que está ahí es una base ortonormal de R3. Y además encontrar el vector de coordenadas de ese vector que me dan ahí con respecto a la base que me dan. Entonces, primero, necesito probar que esto es una base. Primero que es una base y después que es ortonormal. Para que sea base, esos tres vectores tienen que ser linealmente independientes y generar al espacio. Vean que como son tres vectores los que tiene B, lo único que necesito es que sean linealmente independientes. Si son linealmente independientes, automáticamente generan a R3, porque recuerden que la dimensión de R3 es 3 y ahí hay tres vectores. Entonces lo que tendría que hacer es simplemente probar que esos tres vectores son LI. Pero ni siquiera tengo que hacer eso porque anteriormente probamos o enunciamos un teorema que me decía que si los vectores son ortogonales, automáticamente son linealmente independientes. Y es muy fácil de probar ese teorema incluso. Entonces simplemente probemos ortogonalidad, ¿verdad? Entonces, vean que yo hago el producto punto de cada uno de ellos, este por este y este por este. Son tres productos puntos que tengo que hacer y los tres me dan cero, entonces quiere decir que estos tres vectores son ortogonales. Y basados en el teorema anterior, entonces ya son linealmente independientes. Y como son tres, ya tenemos que es una base. Es más, de hecho es una base ortogonal, ¿cierto? Es una base ortogonal. Y me pedían verificar que era ortonormal. Entonces ya tengo que son linealmente, ya tengo que son ortogonales. En conclusión, son linealmente independientes. Y como son tres, me generan R3. Entonces ya es una base ortogonal. Lo último que me falta es verificar que estos tres vectores son unitarios. Pero eso es muy fácil de hacer. Se calcula la norma de cada uno, ¿verdad? La norma de este me da 1, la norma de este me da 1 y la norma de este me da 1. Los tres son unitarios, entonces ese conjunto que me dieron ahí arriba era una base ortonormal de R3. Listo, se acabó. Pero también me pedían hallar las componentes, perdón, el vector de coordenadas de este vector V que me dan con respecto a esa base. Si yo no supiera nada de esto, de lo que acabamos de ver, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Expresar ese vector V como combinación lineal. Voy a llamar a este, bueno, no importa, de ese vector, nada más para que vean el trabajo que tendría que hacer. De este otro vector y de este otro vector, ¿verdad? ¿Y cómo hallo yo precisamente esos tres escalares? De ir resolviendo el sistema correspondiente, que sería entonces a esto, ¿verdad? De ir resolviendo este sistema, que sería, vean que con solo copiarlo incluso ya pierde unos rato. Tendría que resolver este sistema. Y ahí va. Después de media hora, llegan a algo ahí, entonces ya tienen cuál sería el... Aquí tendrían que llegar a este, aquí tienen un valor, aquí tiene otro valor, aquí tiene otro valor, y entonces el vector de coordenadas de V con respecto a esa base, entonces sería lo que queda aquí. Pero, como ustedes bien saben, este procedimiento de aquí lleva su rato. Y como hay que hacer tantísimas operaciones ahí, es altamente probable que me equivoque en cualquier cochinadilla, entonces al final obtendría una respuesta equivocada.
¿Están conscientes del trabajo que habría que hacer si no sé nada de lo que ya sé? Vean qué fácil es entonces ahora esto, porque para hallar eso simplemente lo que tengo que hacer es el producto interior, en este caso producto punto, de cada uno de los vectores, ¿verdad? ¿De quién? De este vector por cada uno de ellos. Y con eso tengo listo el vector de componente, del vector de coordenadas en la base B. Esto por esto me da 2, esto por esto me da 1, esto por esto me da 0. Ya tengo el vector de coordenadas en la base B. Esa ventaja me la da la ortonormalidad de B. Si esa base no fuera ortonormal, no puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Aquí me dan una base ortonormal del espacio de matrices. Vean que la ventaja es que ya me dicen que es una base ortonormal. Me piden que obtenga el vector de coordenadas de esta matriz en esa base. O sea, aquí ni siquiera me están pidiendo que pruebe que esa que esa es una base ortonormal, ya me lo dicen. Nada más que obtenga el vector de coordenadas de esta matriz en esta base. Vuelvo otra vez. Si no supiera nada de ortonormalidad, ¿alguien me iba a decir algo? No. Si no supiera nada de ortogonalidad, ¿cómo lo haría? Otra vez, voy a llamar a esta M1, M2, para no escribirlas, M3, porque vean que con solo la escritura ya pierde rato. Tiene que ser alfa 1 por M1, más alfa 2 por M2, más alfa 3 por M3 y más alfa 4 por M4. Y resolver el sistema correspondiente para hallar alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, porque al final esos son las que me forman el vector de coordenadas en la base B. ¿Quién sería ese? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 porque es una matriz, ¿verdad? ¿Ok? Pero ese proceso es largo y con alta probabilidad de equivocarse en cualquier cochinadilla. Pero como tenemos la ventaja de que esto es una base ortonormal, entonces simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer el producto dos puntos, porque estamos con matrices, de esta matriz A por cada una de las cuatro matrices que forman la base. Entonces, en ese caso, hago el producto dos puntos, que recuerden que es facilísimo, es entrada por entrada, este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Eso me da 0. Al hacer lo mismo aquí me da raíz de 2, al hacer lo mismo aquí es la misma matriz, ¿verdad? Me da raíz de 2 y al hacerlo aquí me va a dar 0. Listo, se acabó en dos platos. Con 4 cálculos lo saco. Vaya tranquilo. ¿De acuerdo? Bien. Voy a dejarles este para que lo intenten hacer aquí, ¿verdad? En P sub 2, con el producto interior que vimos anteriormente, que recuerden que el producto interior se los copio aquí nuevamente para que lo puedan hacer y si no se devuelven ustedes y lo revisan un tirito. El producto interior aquí. Bueno, no, perdón. Es que aquí me están definiendo otro producto interior, disculpen. Aquí con este. No me están definiendo el producto interior que me dieron arriba genérico para P sub 2, sino este en particular. Ustedes tienen dos polinomios de grado 2 y los asocian mediante este producto interior. ¿Qué se obtiene? De multiplicar simplemente A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2. O sea, lo único que están haciendo es multiplicando coeficientes respectivos en cada polinomio. Eso es un producto interior, ya me lo garantizan, no tengo que probarlo, entonces me piden demostrar que este conjunto que está aquí, formado por este polinomio, este otro polinomio y este otro polinomio, es una base ortonormal de P sub 2. Y además encuentro el vector de coordenadas de este otro polinomio en esa base. Es igual a los ejemplos anteriores. Aquí sí me piden probar que es ortonormal, entonces primero debería comprobar que esto forma una base, primero, después que es ortonormal y después para encontrar el producto, perdón,
vector de coordenadas de este polinomio en esa base. Les doy unos 10 minutillos para que lo hagan.